Hermanos, que el Señor me les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos concede. En este día, domingo 19 de enero, meditaré nuestro devocional. Vamos a continuar en el libro de Juan, su capítulo 6, versículos del 1 al 21. Trae como tema Jesucristo resuelve problemas. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y la seguía la gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentaron ahí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús sus ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para provocarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió diciendo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostad la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en números de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5,000 panes de cebada. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey. Volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendió sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Damos gracias a Dios por la palabra. En estos versículos podemos leer donde vemos que dice que Jesús resuelve problemas. Y aquí hay 2 puntos bien importantes de los que podemos notar. En los versículos del 1 al 15 vemos que Jesús alimenta con 5 panes y 2 peces a cuán gran multitud. Aquí solo menciona que eran 5,000 varones, pero vemos que ahí no se cuentan niños ni mujeres, sino que solo a los varones, ¿no? Y el segundo punto que veremos, que él anda sobre el mar. De los versículos del 16 al 21 vemos que lo menciona acá estas parábolas. Vemos que acá se nos habla en 2 parábolas. Vemos que acá Jesús pregunta a Felipe: ¿dónde podrá comprar pan? Porque vemos que ellos no tenían mucha plata, ¿no? Pero vemos que acá Jesús le dice que tienen que darle comer a estos 5,000 hombres. Pero vemos que Felipe está preocupado porque no tienen lo suficiente dinero y no tienen el pan para alimentar a esta multitud, ¿no? Pero vemos que Andrés se acerca también y trae a un muchacho con 5 panes y 2 pececillos, ¿no? Entonces vemos que acá este muchachito se le presenta a Jesús con 5 panes y 2 peces. Vemos que con esto Jesús alimenta a unos 5,000 hombres. Vemos que aquí es donde empieza el milagro, ¿no? Que Jesús hizo que se abundara tanto en los panes como los peces para que comieran estos 5,000 hombres, ¿no?
Vemos que después de esto, los discípulos cruzan al mar en la barca, ¿no? Cuando se levanta un fuerte viento. Vemos que acá ellos se fueron y Jesús va a orar solo nuevamente, ¿no? Porque en el versículo acá nos menciona que dice que Él se fue al monte a orar solo, ¿no? O sea, Él se retira. El 15 dice, pero entendió Jesús que iban a venir para apoderarse de Él. Vemos que ya Jesús ya sabía que le habían de apresar, ¿no? Entonces vemos que Él dice que vuelve a retirarse al monte solo. Él va a orar a su Padre Celestial, ¿no? Entonces aquí podemos ver otra vez el otro milagro que Jesús hace, y es Jesús anda sobre el mar y dice que no tienen que tener miedo los discípulos. ¿Por qué? Porque si vemos acá dice que ellos tuvieron miedo al verle, ¿no? Pero vemos que más Jesús les dijo, yo soy, no temáis. En el versículo 20 vemos que es clave, porque aquí vuelve otra vez a aparecérsele a los discípulos con él, yo soy. Y vemos que en el Antiguo Testamento igual le dijo a Moisés, cuando el pueblo de Israel le preguntase que quién era, y le dijo, diles que yo soy el que soy, ¿no? Y acá nuevamente le dice a los discípulos, yo soy. Les estaba diciendo, yo soy Jesús, y no tengáis miedo. O sea que prácticamente aquí les dijo, veía el miedo que había en ellos, ¿no? Entonces vemos acá que Él les dice que no deben de tener ningún temor, porque Él estaba con él en la barca, ¿no? Él estaba con ellos. O sea, que estuvieran los vientos fuertes, estuviera aquella desolación en el mar, porque dice que estaba soplando un fuerte viento. Y los discípulos, quiero no, entraron en miedo, ¿no? Entonces aquí vemos que Jesús les dice, no tengan miedo. Y así nos dice a cada uno de nosotros. Jesús siempre resuelve los problemas de cada uno de nosotros. No importa cuán difícil sea nuestro tormento o nuestra situación, sabemos que es el Señor. Cuando nosotros aprendemos a depender de Él y le dejamos todo a Él, Él resuelve aquello que para nosotros es imposible, ¿no? Y aquí podemos verlo en estos dos pasajes que hemos podido entender, tanto resolvió lo de los 5,000 que no tenían alimento, y resolvió lo de la barca que él andaba, y les dijo a los discípulos, no tengan miedo, porque cuando el viento jugaba en contra de los discípulos, llega Jesús y los libera, les lleva a tierra seca, ¿no? ¿Por qué? Porque dice que cuando él estaba, la presencia de él, dice que todo se silenciaba, y vemos que acá el mar se opacó, el viento que estaba dejó de molestar también, y los llevó a salvo, ¿no? Entonces aquí podemos ver dos puntos súper importantes para nuestra vida cotidiana, ¿no? Y lo tenemos que poner en práctica, ¿no? Meditemos en esos 21 pasajes, o si no, en cada parábola que encontramos acá. Cada parábola que encontramos acá nos va a ayudar a entender el propósito de Dios, ¿no? Que Él siempre va a estar para resolver nuestros problemas, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Con esto les dejo. Tengan un excelente inicio de semana. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros.